buen día, mi nombre es Gerardo Alberto Ávila Sagrero y hoy yo les voy a hablar acerca de mi ensayo de la primera semana de nuestra materia de Derecho Procesal Civil 2. Ok, antes que nada quiero hacer una pequeña introducción a lo que veremos o lo que se hizo en este ensayo, que principalmente fue lo que es el conocer y saber el cómo va a ser el proceso y el procedimiento, porque no es lo mismo, de los distintos de los distintos juicios o de las acciones que suceden antes de ello. Y de igual manera, yo siento que esto es algo que pues todas las personas en cuanto a los estudiosos del derecho deben saber, porque es fundamental para lo que vamos a ver en algún momento de nuestras vidas. Vamos a estar parados frente a un juez y pues tenemos que saber estas cosas. Y una vez con esto ya podemos empezar con lo que podría ser nuestro primer tema de la semana, que es la unidad fundamental del proceso. La unidad fundamental del proceso es la institución que tiene como función el satisfacer las pretensiones de las partes. Esto quiere decir las acciones que quieren hacer en el momento de hacer una demanda o contestar una demanda. Y para esto existen órganos específicos creados para tales efectos. Esta está dividida en dos partes, en la interna y en la externa. La interna nos habla que aunque en el proceso hay muchas acciones de varios sujetos, entre todos esos y entre todos los sujetos que se realiza, se forma y se produce un fenómeno unitario. Y la externa nos habla de que son procesos que tendrán rasgos comunes, o sea que existirá para los dos una fase postulatoria, una fase probatoria, un periodo de alegatos, una sentencia y una etapa de impugnación. Con esto iríamos a nuestro segundo tema, que son los diversos criterios de la clasificación del proceso. Eh, Hay que entender que lo que es el proceso no va a ser el mismo para todas las ramas del derecho, ya que un derecho civil no va a ser lo mismo que un derecho familiar. Y aquí en el ensayo vamos a ver las distinciones entre ellos, y no solamente de las ramas del derecho, porque por ejemplo vamos a ver lo que es el derecho civil, el mercantil, el familiar, que no son iguales en su procedimiento en el momento de hacer un juicio. Y de igual manera vamos a ver lo que son acciones como podría ser el arrendamiento inmobiliario, que también tiene un proceso diferente a todos los demás. Después nosotros vamos a ver lo que son las fases procesales en materia civil, que estos son periodos que estructuran el proceso civil y son sucesivas, o sea que va una después de la otra y no puede haber una más adelante antes de la anterior, porque si no el proceso no va a funcionar de manera correcta. Esta está dividida en 6 fases, que es la etapa preliminar, la etapa expositiva, la etapa probatoria, la etapa conclusiva y la etapa impugnativa. La etapa preliminar es, como su nombre lo dice, pre. Esta es previa, ya que sucede antes del inicio del juicio civil. Y está dividida en distintos medios, que podría ser, por ejemplo, el, los medios probatorios del proceso, que estos son utilizados para que el demandado reconozca su personalidad o confiese o reconozca una deuda, para que pues todo vaya y se solucione de una mayor forma. Luego tenemos los medios provocativos, que estos son para provocar, como su nombre lo indica, una demanda. Después de esto tenemos los medios cautelares, que como su nombre también indica de cautela, es para prevenir algún daño que podría suceder si se da origen en el juicio. Después tenemos lo que es la etapa expositiva. Ya vamos a la segunda parte de la etapa. Esto ya es como se podría considerar
el la primera parte de un juicio formal, ya que las dos partes van a interactuar, tanto el actor como el demandado, ya que estos ofrecen, o como su nombre lo dice, exponen sus puntos de vista mediante lo que es la demanda y la contestación de esta misma. Después de lo que es la etapa expositiva, nos vamos a ir a la etapa probatoria. Y lo que quería comentar de hace unos momentos, por ejemplo, no podemos iniciar una etapa probatoria sin antes irnos a una etapa expositiva, ya que pues no puede iniciar una etapa probatoria sin que haya una demanda, por así decirlo. Pero bueno, vamos a continuar con lo que es la etapa probatoria, que esta tiene como finalidad que las partes, mediante las pruebas o los medios de pruebas que ellos tengan, puedan ser útiles en el juicio. O sea, que el juez las pueda utilizar para ver quién tiene razón conforme a su derecho. Esto quiere decir que pues van a mandar tanto documentos, fotos o cualquier material probatorio para que el juez determine pues quién tiene la razón. Después de una vez que hayan pasado estos, vamos a ir a lo que es la etapa conclusiva. La etapa conclusiva es el momento en el que las partes expresan sus alegatos, expresan lo que quieren decir, para que el juez pueda dictaminar lo que sería su conclusión, y de esta manera también el juez mismo pueda concluir una sentencia. Y de último tenemos la etapa impugnativa, que se da no siempre, o sea, no es algo como podría ser la expositiva, que tiene que ser de cajón, sino que esta se da únicamente si una o ambas de las partes en la segunda instancia lo piden, se lo piden al juez, pero es muy común que se vea esta etapa. Luego, después de haber hablado de estos procedimientos, vamos a hablar acerca del segundo tema, que sería los actos prejudiciales. Que como su nombre lo indica, de igual manera, pre, de antes, son actos que constituyen lo que se va a desarrollar antes del juicio. Y esta está dividida en distintos puntos de vista, como podría ser el punto de vista del juicio que se prepara. Esto podría hablarse, por ejemplo, que no todos los juicios son los mismos. O sea, podríamos hablar de que es un juicio ordinario, es un juicio ejecutivo o es un juicio arbitral, que de igual manera los vamos a hablar más adelante. Luego vamos a ver lo que es desde el punto de vista que persigan los actos prejudiciales, que tiene como fin pues mostrar documentos o objetos muebles que tengan que dar. Luego vamos a ver lo que es desde el punto de vista de la responsabilidad, que serían aquellos que requieren un otorgamiento de garantía. Y luego vamos a hablar acerca de el punto de vista desde una intervención futura del contraparte. O sea, que podría ser que la parte demandada intente hacer una acción futura, como podría ser el arraigo o el embargo. Luego vamos a hablar en el siguiente tema acerca de los medios preparatorios del juicio general. Hay que entender que existen en este ensayo vamos a hablar de dos tipos de juicios, bueno, de los tres: del juicio general, del juicio ejecutivo y del arbitral. Los medios preparatorios del juicio general son aquellos que son aquellos que permitirán lo que sería promover un juicio posterior. Y estos podrían ser, por ejemplo, pidiendo
al heredero o a un legatario la exhibición de un testamento, podría ser pedir un examen de testigos o de declaraciones en un proceso extranjero, o por ejemplo podría ser la exhibición de un bien mueble o de un objeto de para que se muestre pues su, su, su acción real. Eh, Luego vamos a hablar acerca de lo que son los medios preparativos del juicio ejecutivo, ya que como lo comentaba, son dos juicios diferentes, no son iguales. En el caso de los juicios ejecutivos, estos podríamos verlos como la preparación de una confesión judicial, del reconocimiento de una firma o de un documento por actuario, del reconocimiento del documento ante un notario y mediante una liquidación incidental, que pues lo que es la confesión judicial, como su nombre lo dice, es que pues se tiene que dar una confesión, o sea, protestar, decir la verdad ante una presencia judicial. El reconocimiento de firma, por lo, como su nombre lo dice, es reconocer la firma del deudor ante a una presencia judicial. Que vaya el deudor y diga, ah, sí, esta es mi firma ante alguien, ante la presencia judicial competente en el caso. Luego vamos a tener lo que es el reconocimiento ante notario, que de igual manera parecido al anterior, solamente que este es ante un notario público. Y de último vamos a tener lo que es la liquidación incidental, que esta es, si no me equivoco, es la acción del pago del líquido siempre y cuando el término no exceda de los 9 días, si no me equivoco. Eh, Luego el siguiente tema que vamos a hablar va a ser acerca de lo que es la separación de personas como una acción judicial. Eh, Cuando hablamos de la separación de personas, como su nombre lo puede indicar, es separar, valga la redundancia, a dos personas, pero lo que sería durante el proceso del divorcio. O sea, no estamos hablando de separación de personas de únicamente ya el divorcio y los dos para su lado y bye. No, 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 no. Estamos hablando que es un método de protección hacia alguna de las partes que está incitando el divorcio, ya sea para protección de su persona, de sus hijos, en el cual el juez va a dictaminar que durante el proceso de la separación de los cónyuges se separan de tal modo que pues empieza lo que sería un proceso antes del divorcio, como podría ser la obligación de una de los cónyuges de dar pues los alimentos a los hijos, o de verificar pues cómo va a ser en el caso de los hijos menores en dónde se va a ir. Pero sí, esto es un acto prejudicial, la separación de personas, porque sucede antes del mismo juicio del divorcio. Luego vamos a hablar acerca de lo que es el acto de la preparación de un juicio arbitral. Eh, un juicio arbitral es aquel en el cual en el juicio sucede un árbitro, o sea, aparece un árbitro que este es considerado como un tercero que va a estar encargado de la dicción del derecho. O sea, lo que podría ser, no son iguales ni mucho menos, lo que podría ser, vamos a considerarlo como un juez, no lo es, es un árbitro, pero que va a estar encargado como un órgano de autoridad. Hay que entender que, pues, lo que es la preparación de un juicio arbitral es la búsqueda,
es la búsqueda, es la prevención de, en el caso de que el árbitro se vaya, pero principalmente es eso, que se busque que las partes, porque esto es de cajón, es obligatorio que las partes tienen que elegir al árbitro y el juez ya juez, va a determinar quién va a ser el árbitro de este juicio. Y de igual manera se va a hacer lo que este proceso para evitar que el árbitro renuncie, o en el caso de que renuncie ya haya un plan B, vamos a decirlo así, para que en el caso de que renuncie que no aparezca. Pero sí, o sea, el procedimiento del juicio arbitral es eso, encontrar un árbitro, que todo vaya del pie de la letra y que vaya legalmente para que pues el juicio pueda proceder de manera correcta. Luego vamos a hablar acerca de las providencias precautorias. Las providencias precautorias son... Ay, son, como su nombre lo indica, son acciones de precaución que el juez va a dictaminar para evitar que el, ya sea el demandante, el, el- la parte actora sufra algún tipo de daño, ya que el demandado pueda realizar alguna acción en el cual lo pueda perjudicar. Eh, por ejemplo, existen tres formas para que se emite lo que es esta providencia precautoria, que son en el caso de que por ejemplo el demandado se oculte o no quiera aparecer eh, en el juicio o entablar la demanda, lo que podría ser el ocultamiento o la disipación de bienes, ya sea muebles o inmuebles, o la enajenación de estos. Lo que buscan los medios precautorios es evitar que esto suceda para que pues el juicio pueda suceder de manera correcta y pues el actor no sufra ningún tipo de daño. Dos ejemplos y los que se utilizan como medios precautorios, como providencias precautorias, disculpe, es el arraigo y el secuestro de bienes. Cuando hablamos de arraigo, es aquella acción que toma el juez para limitar el desplazamiento de la persona física. Esto quiere decir que, por ejemplo, el demandado es Pato, el arraigo es que, por ejemplo, Pato no se pueda mover de Cancún porque ya va a ser el juicio próximo y no se debe de ausentar a él. Y por ejemplo el otro, en lo que es el secuestro de bienes o también conocido como embargo, es aquella acción en la cual bajo, bajo, la, bajo el dictamen del juez se limita lo que son los bienes del demandado para evitar así la enajenación de estos. Por ejemplo, si a mí Pato me debe $500,000 y sabemos que los tiene por ahí, pero lo que se busca es el secuestro de esos bienes con el cuales los me va a pagar para que no se enajene de ellos o los oculte y no me pueda pagar en el momento debido. Esa es una forma de verlo, pero principalmente sí son el arraigo y lo que es el secuestro de bienes. Con estos son todos los temas que vamos a ver en la primera parte de lo que es nuestro derecho de procedimientos civiles 2. Y pues como conclusión, como lo dije al principio, estos son temas que vamos a ver y vamos a usar en toda nuestra vida, ya que son cosas que aunque en el momento de ahora, sin importar las circunstancias externas o globales, sino pues como estudiantes, obviamente no podemos ir a un juicio y hacer todas esas acciones, no somos licenciados aún, pero sí podemos tener en mente cómo van a ser las cosas, cómo van a ser los procesos y los procedimientos que en algún momento de nuestras vidas vamos a hacer. Así que es muy importante conocer
todas estas acciones, todos estos procesos para que cuando llegue el momento en el que vamos a estar frente a un juez, pues sepamos qué hacer, sepamos cómo son las cosas, sepamos las sucesiones de cada cosa y no nos lleven al baile o que no o que estemos perdidos en el que qué va primero, qué va después, no. Ya sabemos cómo son las cosas y yo creo que cualquier estudioso del derecho debe conocer y de saber esto a la perfección. Pues espero le haya gustado esta presentación, esta, este pequeño resumen de lo que va a ser el ensayo que le voy a presentar y de antemano le agradezco mucho que haya visto este video y le mando unos saludos cordiales. Muchísimas gracias.